Despierta. Armonía. Bondad. Comprensión. Paciencia. Sabiduría. Alegría. Confianza. Bienestar. Om Radio. El libro de la vida verdadera. Conduce América González. Comenzamos. Muy buenos días. Nos encontramos transmitiendo un tema más del Tercer Testamento para que los que nos están escuchando y los que más adelante nos puedan escuchar conozcan que esta doctrina fue dejada en espíritu a través de portavoces por el Divino Maestro, manifestando su palabra desde 1866 hasta 1950, y que en este tercer tiempo nos pide que se dé a conocer a toda la humanidad porque es un patrimonio para todos, ya que Él vino a abrir el libro en el sexto sello, porque recordemos que la historia de la humanidad se encuentra en el libro de los 7 sellos. Y para este día hemos tomado el tema Vivimos ahora en el sexto sello. Pero antes vamos a hacer una oración de espíritu a espíritu, o sea, en silencio. Solo unos segundos, mis hermanos, por favor. Pues bien, mis hermanos, como les dije, vamos al tema que es Vivimos ahora en el sexto sello, y en el nombre de nuestro Divino Maestro les entrego. Yo he venido a abriros un capítulo más del libro de la vida, el sexto sello, que contiene infinita sabiduría, que es la que os estoy revelando en forma sencilla y comprensible. Esta revelación os esclarece los misterios en los cuales no podías penetrar. También nos dice el Divino Maestro, la trompeta que tiene el ángel del sexto sello se ha dejado oír y vuestra promesa que espiritualmente habéis hecho ante mí, queda escrita en el libro de la vida. También nos dice, el libro que estaba sellado en los cielos se ha abierto en el sexto capítulo. Es el libro de los 7 sellos, que encierra sabiduría y juicio, y que fue desatado por mi amor a vosotros para revelaros sus profundas lecciones. Nos dice también en su palabra divina, el sexto sello se encuentra desatado y el libro abierto ante vosotros. El candelero alumbra al universo y el Verbo divino simbolizado por una lengua de fuego, os habla desde el infinito. Es la voz del Cordero inmolado en el segundo tiempo, la que sorprende a los hombres, les ilumina y les levanta a la vida de la gracia. También nos dice, el sexto sello fue abierto y su luz fue contemplada por el sencillo, por el humilde, por el limpio de corazón. El candelero
está encendido y aún duerme la humanidad. Y este pueblo no se ha dado cuenta de la grandeza de la manifestación que ha recibido. De ahí su temor para anunciarlo al mundo. Dejad al menos que las aguas de esta fuente no se enturbien, para que cuando lleguen a vosotros los caminantes, fatigados y sedientos, puedan calmar su sed en ellas y confiesen que son puras. Y nos pregunta el Divino Maestro, ¿qué os revela el sexto sello? ¿Qué mensaje guardaba el libro en su seno para mostrarlo al mundo en este tiempo? Y nos contesta, la vida espiritual, el conocimiento de sí mismos, la revelación de todos vuestros atributos, la forma de desarrollar los dones espirituales, la comunicación espiritual a través de la mente y la comunicación de espíritu a espíritu. Ahí están todas las respuestas que nos da. Y nos dice también, mi voz no cesa de llamar a los corazones. Mi luz se manifiesta en la conciencia, dándole aliento para despertar y atraer a todo espíritu. No permitiré que esta humanidad, a quien tanto amo, vaya más allá en su materialismo. Las pruebas la detendrán y cuando llegue a ella mi palabra, despertarán sus dones. Su corazón será sensible y su camino quedará señalado. Entonces sabrá invocarme. Buscará en mí el bálsamo y se convertirá en mi discípulo. También nos dice el Divino Maestro, yo formaré alrededor vuestro un ambiente espiritual de bienestar que os envolverá y todo será propicio para la elevación espiritual. Sed pacientes con los incrédulos y veréis que después de un tiempo mis manifestaciones serán tomadas como verdaderas y mi palabra será estimada. Y nos dice, ¿cuánto os amo, humanidad? Y cómo ansío que labréis vuestra fraternidad y vuestra concordia. También nos dice, seréis incansables, nuevos discípulos, hablando con esta verdad. Labios torpes que no pronuncian mi palabra por temor, vais a desataros en el momento de vuestra decisión. Una sola palabra dicha en mi nombre puede salvar a un pecador, cerrar abismos, detener en su camino a los obstinados en el mal. ¿Sabéis acaso el poder que tiene mi palabra? ¿Conocéis la fuerza de vuestra potestad? Hablad con ejemplos y cumplir con esa parte de mi obra que he confiado a vosotros. Lo demás lo haré yo. También nos dicen, yo os contemplo como mis discípulos del segundo tiempo. Entre vosotros están aquellos que representan a Juan, a Pedro,
a Tomás y también a Judas. Ellos, siendo rudos, hablaron lecciones admirables e hicieron prodigios imitándome. También nos dice, bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurado el que no me ha pedido el don de la evidencia para creer, porque ese me ha visto con los ojos de su fe. Ha reconocido el sabor del fruto de mi palabra y se ha alimentado. También bendigo a aquellos que, habiendo recibido ese don precioso como una misión, saben dar testimonio de mí. Y nos dice también en su palabra, mi doctrina en este, como en el segundo tiempo, conmoverá a la humanidad. Los hipócritas tendrán que enfrentarse a la sinceridad. La falsedad dejará caer su máscara y la verdad brillará. La verdad se impondrá sobre la mentira que envuelve a este mundo. Nos dice en su palabra, el hombre está capacitado para comprender y reconocer todo aquello que encierra razón y verdad. Mas todo lo que se le obligó a creer, aunque no lo comprendiese, él mismo lo rechazará. Por eso mi doctrina cundirá, porque desborda luz de la cual los hombres están necesitados. A vosotros toca una gran parte de esta obra, revelando a vuestros hermanos su principio y su fin. Y nos dice, la humanidad está hambrienta de mi palabra, de mi verdad. Los hombres reclaman y anhelan que la luz llegue a su entendimiento. Claman justicia y esperan consuelo. Este es un tiempo decisivo. En verdad os digo que muchas ideas, teorías y hasta dogmas que como verdad se tuvieron por siglos, caerán por tierra y serán abandonados por falsos. El fanatismo y la idolatría serán combatidos y exterminados por los que más envueltos y apegados a ellos se encontraban. Las enseñanzas de Dios serán entendidas. Su luz, su contenido y esencia serán comprendidas y sentidas. Y nos dice también, Elías es el guía, el que en este tiempo camina delante del pueblo, señalándole el camino y alentándolo en la lucha. También nos dice, mi divina enseñanza es una ciencia superior que os enseña a perfeccionar el espíritu. Para ello os he dado el cerebro y el corazón, para que ahí pulimentéis vuestra inspiración y vuestros sentimientos. La enseñanza que os estoy dando no tiene límites, es universal, es infinita. En ella encontraréis el verdadero conocimiento de la vida espiritual y de la material. También nos dice, por eso os digo que mi enseñanza os da el conocimiento superior,
¿qué impedirá que vuestro corazón flaquee en presencia de los sabios de este mundo? Para que comprendáis el sentido o el significado de cualquier acontecimiento de la naturaleza o de vuestra vida, no tendréis que recurrir a los libros de ciencia. Os bastará preparar vuestro entendimiento y limpiar vuestro corazón para que de vuestros labios fluya la inspiración. Y nos dice Dios: os confío una llave con la cual abriréis el cerrojo más enmohecido, o sea, el más reacio corazón, y abriréis aún las puertas del presidio para dar libertad al inocente y salvar al culpable. Caminaréis siempre con paz y confianza en mí, porque doquier que vayáis, estaréis protegidos por mis ángeles. Ellos se unirán a vuestro cumplimiento y os acompañarán a los hogares, a los hospitales, presidios, campos de discordia y de guerra. Doquier que fueses y a depositar mi semilla. Entonces brillará una fuerza, la luz del sexto sello, que será como una antorcha universal, cuyos rayos serán vistos por todos, y el nombre de mi doctrina surgirá entre la humanidad. También nos dice el Divino Maestro en su palabra: procurad que la semilla que vais a sembrar sea pura, como yo la he confiado. Encontraréis hombres que piensan diferente a vosotros, que sienten y viven en forma distinta, y que además sus costumbres, sus condiciones, sus leyes, sus doctrinas y sus ritos tienen raíces muy profundas en sus corazones. Mi presencia será palpable. Cuando habléis de mi obra, estaréis inspirados por mí y hablaréis con frases de inmensa sabiduría que sorprendan aún a hombres de mucho saber. Los que lleguen a alcanzar gran adelanto en esta comunicación recibirán no solo palabras, frases o ideas, sino cátedras llenas de perfección. Vuestras manos podrán ser como las de las plumas de oro, escribiendo, como la de Juan el Apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo. También nos dice el Divino Maestro: os dejaré como escala para llegar a mí. La oración, no aquella que pronuncian los labios, ni las que decís con cánticos, sino aquella que está impregnada de pensamientos puros y nobles sentimientos. Si llegáis a ser combatidos por estas actividades, no temáis. Si sois juzgados porque no os postráis delante de altares e imágenes, tampoco temáis. Llegará vuestro instante de hablar y convenceréis con la verdad. Mostraréis que vuestro culto no es público ni ostentoso, sino interior y espiritual.
Buscarán errores en todo esto los hombres y no lo encontrarán. Sed firmes y veréis a los idólatras reconociendo su error y destruyendo con sus propias manos sus ídolos. También nos dice, no os confundáis, porque antes de que el sexto sello se cierre, sucederán grandes acontecimientos. Los astros darán grandes señales. Las naciones de la tierra gemirán. Y de este planeta 3 partes desaparecerán. Y solo una quedará, en la cual brotará la simiente del Espíritu Santo como nueva vida. La humanidad comenzará una nueva existencia, unida por una sola doctrina, una sola lengua y un mismo lazo de paz y de fraternidad. Y por último casi nos dice, mientras alumbre la luz del sexto sello, será tiempo de contienda, de vigilia y purificación. Mas pasado ese tiempo, habréis llegado a una nueva etapa en la que os mostrará nuevas revelaciones el séptimo sello. Cuán satisfecho y gozoso recibirá al nuevo tiempo el espíritu de aquel que haya sido sorprendido, limpio y preparado. Mientras el sexto sello os ilumine, materia y espíritu se purificarán. Y nos dice, en verdad os digo que antes pasarán los cielos y la tierra que dejar de cumplirse mi palabra. Y termina como siempre, mi paz sea con vosotros. Mis queridos hermanos, que estos textos tomados del libro de la vida verdadera hagan luz en cada uno de ustedes, ya que es un legado del Divino Maestro para toda la humanidad. Y nos dice en su divina palabra que este pueblo no se ha dado cuenta de la grandeza de la manifestación que ha recibido. Hagámosle caso, mis hermanos. Así enseguida escucharemos un audio para comprender mejor su palabra y por último los comentarios del hermano Ángel. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy importantes para poder limpiar nuestro pasado a través de la regeneración y de nuestro cumplimiento en la obra del Padre. Les deseo que tengan un maravilloso día y que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Los 7 sellos y los 7 peldaños. Entre las enseñanzas del nuevo mensaje de este tercer tiempo, el Espíritu de verdad nos esclarece el misterio de los 7 sellos, las revelaciones de Dios a los hombres entregadas a través de 7 etapas. Para profundizar más en este tema, se sugiere que también se remitan a estudiar lo que nos dice al respecto el libro de la Revelación llamado Apocalipsis, escrito por inspiración divina por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Si estudiamos lo que los 7 sellos significan para la evolución de los espíritus y hacemos una comparación con la creación de la materia, podremos observar grandes semejanzas. Efectivamente, la obra de la creación del mundo material se efectuó en 7 etapas, según nos ha enseñado el Señor. De estas 7 etapas, las 6 primeras son de labor constructiva. La 7ª es la culminación de las 6 primeras, y es la que se supone que constituye el descanso de la obra del Señor.
Más bien podemos considerarla como el periodo en que el Señor se recreó en lo que había creado, dado que no podemos aceptar que el Señor necesite descanso porque es fuente de energía eterna. Si aplicamos este mismo estudio a la enseñanza por la cual el Señor nos dio a conocer el significado de los 7 sellos, podemos llegar a 2 conclusiones. Primera, la obra constructiva del Señor no ha cesado. A nuestro alrededor podemos ver la formación de nuevos mundos a la par que la destrucción de otros. La evolución de la especie humana y la que se desarrolla en los reinos animal, vegetal y mineral indica creación. Segunda, nuestros espíritus van sufriendo una transformación tan grande que debemos aceptar que los 7 sellos significan, como en lo material, 6 etapas creadoras, 6 etapas de formación de la madurez espiritual y la última, correspondiente al 7º sello, que será la glorificación que los hijos harán del Padre, la entrada triunfal a la ciudad espiritual de las 12 puertas y la comunión definitiva de todos los espíritus dentro de la gloria de nuestro Padre y Señor. Vamos a analizar esas 7 etapas que corresponden a cada uno de los 7 sellos. El primer sello representa el sacrificio y está simbolizado por Abel. No es propiamente el sacrificio de su vida a manos de su hermano Caín lo que da origen a esta primera etapa. Es el sacrificio que debemos hacer de nuestras pasiones. Es el triunfo de nuestro espíritu sobre la materia. Es el principio de sentirnos algo más que materia para encontrar en el fondo de nuestro espíritu la chispa divina que nos legó la voluntad infinita del Señor. Es la primera comunicación espiritual de los humanos con su Creador, la comunión del Hijo con su Padre. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, dice el Génesis. La pureza de Abel es lo que debemos tomar como símbolo del sacrificio. Sacrificio voluntario que suponía la oración limpia a su Creador, que le permitió tener la comunicación con Él como premio y galardón a la pureza de sus acciones. Caín y Abel representan los 2 caminos que desde el principio encontrara el Espíritu: el camino del bien y el camino del mal. El camino del bien, donde existen las virtudes, fue trazado por el amor de Dios y es simbolizado por Abel. El camino del mal, representado por Caín, es aquel que hacen los hombres al convertir las virtudes en pecado. El segundo sello representa la fe y está simbolizado por Noé. La humanidad no siguió el ejemplo de sumisión, obediencia y sacrificio presentados por Abel y cayó bajo el dominio de la materia. La bondad infinita del Señor le proporcionó un justo, Noé, quien tuvo la fe suficiente para obedecer las órdenes recibidas y emprender la construcción del arca. Debemos considerar el arca no solamente como la embarcación que puso a salvo a Noé y a los suyos, sino simbólicamente el lugar donde radica la fuerza de nuestro espíritu, postrado ante el Señor para alcanzar su salvación. Esa fe solo se obtiene por el sacrificio previo de nuestras pasiones y por la obediencia a la voluntad del Señor. Este fue el segundo escalón de nuestra evolución. El tercer sello, la fuerza, está representado por Jacob. Existe en vuestro espíritu la simiente de Jacob, a quien llamé Israel, que quiere decir fuerte. Una noche en que caminaba Jacob de una tierra a otra llevando su familia y sus posesiones terrenas, el Señor le envió un ángel para probarle. Mas en las tinieblas de la noche le pareció a Jacob que ese mensajero de Dios era un hombre, y pensando que era su enemigo, desenvainó su espada. Cuando se hizo la aurora del nuevo día, Jacob contempló que su enemigo había desaparecido, y comprendió entonces que era un ángel del Señor
en contra de quien había luchado toda la noche. Jacob no fue vencido, y el Señor le llenó de complacencias por haber pasado animosamente por tan grande prueba. Por ello el Padre le nombró Israel, el fuerte de Dios. Ese nombre Israel quedó en el espíritu de Jacob para todos los tiempos. Los dos nombres, a similitud de los del Maestro, son el uno espiritual y el otro material. Jacob, nombrado Israel por el Señor, representa ante nosotros la fortaleza que debemos tener para aceptar con plena sumisión, con amor y respeto, las pruebas que el Señor nos envíe y que serán motivo de evolución para nuestro espíritu. Esta fuerza en lo espiritual, necesaria para aceptar con humildad lo que el Señor nos envíe, solo puede llegar a obtenerse si se han pasado con éxito las dos primeras etapas, o sea, que nuestro espíritu se haya elevado en los dos primeros planos, sacrificio y fe, porque sin elevación y sin fe, no podremos creer nunca que las pruebas vengan de la omnipotencia del Señor y que sean para el adelanto de nuestro espíritu, y no únicamente para fustigar nuestra materia y hacerla sufrir inútil e injustificadamente. Y si no sabemos sacrificar nuestras pasiones, aceptando el ejemplo de Abel, nuestro orgullo y soberbia nos harán propensos a rebelarnos ante las órdenes del Señor, y por nuestro libre albedrío escogeremos el camino llano y fácil que el mundo nos presenta, evadiendo las dificultades y pruebas, y con ello solo alargaremos el tiempo en el que hemos de alcanzar la etapa final de la perfección de nuestro espíritu. El cuarto sello, la ley, representado por Moisés. El Señor confió a Moisés el encargo de ser el conductor de su pueblo escogido. Para ese fin, encerró en 10 preceptos el contenido de su ley, para que el cumplirla significara obediencia, sacrificio, fe y fortaleza. Estos 10 preceptos guiaron en el primer tiempo al pueblo de Israel, y el Divino Maestro en la segunda era los condensó en uno solo: amaos los unos a los otros. El quinto sello, el amor, está representado por Jesús. Él es el Verbo divino, el Cordero inmolado. Él es el amor, por el que se hizo hombre para habitar en la morada de los hombres y sufrir el dolor de ellos. Él vino como maestro a enseñar a nacer en la humildad, a vivir en el amor, a llegar hasta el sacrificio y a morir amando, perdonando y bendiciendo. Él representa la quinta etapa y su símbolo es el amor. El sexto sello simboliza la sabiduría y está representado por Elías. Elías es el precursor de la era del Espíritu Santo. Él es quien va sobre su carro de fuego llevando la luz a todas las naciones y a todos los mundos, aún desconocidos para vosotros. Es la etapa en la cual la comunicación con el Señor se estableció más francamente y de una manera más ostensible, sobre todo a los que tuvimos la gracia de alcanzar a oír la palabra del Señor a través del entendimiento humano. Es la etapa en la cual se hizo realidad la comunicación con el mundo espiritual, que vino a esclarecer tantos misterios que para la mente humana habían permanecido inexplicables y que por la voluntad del Señor nos fueron revelados, y su comprensión nos puso en condiciones de poder estimar y justipreciar todos los favores recibidos. En esta etapa vino el Señor a despertar a nuestro espíritu de su letargo, para que escuchara la voz de la conciencia que le dicta las palabras necesarias para el cumplimiento de su deber, y le muestre la senda más corta, aunque sea muy fatigosa, para escalar y tratar de alcanzar el último peldaño de su perfección. El séptimo sello simboliza la perfección y está representado por el mismo Padre. Corresponde a la culminación de la evolución de nuestro espíritu, como en la creación simbolizada en 7 días,
tal como nos lo enseñan las Sagradas Escrituras y que sabemos que fueron 7 grandes etapas. Esta séptima es el triunfo alcanzado, es la perfección de una obra cumplida, es la comunión de nuestro espíritu de una manera definitiva y absoluta con nuestro Creador. Es la entrada de las 12 tribus de Israel al reino prometido. Es la plenitud del goce alcanzado a través de las pruebas sufridas en las 6 primeras etapas. Pero solo quien pasa por esos 6 escalones puede llegar al séptimo, con la absoluta obediencia, fe, respeto a los preceptos de la ley, fortaleza en nuestro cumplimiento, en nuestras pruebas, amor a nuestros semejantes y amor a nuestro Padre y Creador. Solo así podremos merecer alcanzar la dicha o el don supremo de llegar al séptimo sello o séptima revelación, etapa final de la regeneración de un espíritu creado perfecto en un principio y vuelto a la perfección a través de 6 etapas de evolución. El nuevo mensaje aclara el misterio, lo que nos dice el Espíritu de verdad en este tercer tiempo. El libro de los 7 sellos es la historia de vuestra vida, de vuestra evolución en la tierra, con todas sus luchas y pasiones, contiendas y finalmente con el triunfo del bien y la justicia, del amor y la espiritualidad sobre las pasiones del materialismo. Juan oyó y vio, y al escuchar que se le ordenaba que escribiese, al punto obedeció. Mas comprendió que aquel mensaje era para los hombres que vendrían mucho tiempo después de él. Hoy os encontráis en ese tiempo que os fue profetizado, y esta doctrina, como luz de una nueva era, tiene la virtud de enseñar a leer en ese libro que por tanto tiempo estuviera cerrado a vuestra comprensión. Se acerca la hora en la que llegaréis a descifrar todo aquello que por tanto tiempo mirasteis oculto tras el velo del misterio. El sexto ha venido en espíritu en este tiempo, sin embargo, los dardos de la duda, la indiferencia y la mofa le persiguen. Este es el tiempo en que por la evolución que habéis alcanzado, las pruebas que habéis tenido y la experiencia que habéis recogido, podáis recibir de mi espíritu hacia el vuestro la luz de la sabiduría reservada en mis arcanos, en espera de vuestra preparación. Mas, habiendo llegado la humanidad al grado necesario de evolución para recibir mi mensaje, le he enviado el primer rayo de mi luz, que es este, que ha hecho hablar en éxtasis a los hombres rudos y sencillos que sirven de portavoces a mi inspiración. El libro que estaba sellado en los cielos se ha abierto en el 6º capítulo. Es el libro de los 7 sellos que encierra sabiduría y juicio, y que fue desatado por mi amor a vosotros para revelaros sus profundas lecciones. Este rayo de luz ha sido tan solo de preparación. Es como la luz de la alborada cuando anuncia ya el nuevo día. Más tarde os llegará mi luz de lleno alumbrando vuestra existencia y alejando hasta la última sombra de ignorancia, de pecado y de miseria. La madre tierra que desde los primeros tiempos ha sido profanada por sus hijos, volverá a ataviarse con sus galas más hermosas, y los hombres no volverán a llamarla valle de lágrimas, ni la convertirán en campo de sangre y de muerte. Este mundo será como un pequeño santuario en medio del universo, desde el cual los hombres eleven su espíritu al infinito, en una comunicación llena de humildad y amor con su Padre Celestial. Yo llamaré bienaventurados a los que sepan pasar las pruebas de esos tiempos, y les daré un galardón por su perseverancia y su fe en mi poder, dejándoles como padres de una nueva humanidad. En este tiempo veréis desarrollarse vuestros dones y facultades. La luz del 6º sello os ilumina, y la luz de los 7 iluminarán toda la tierra al final de vuestra evolución. Aquí tenéis en breves y sencillas palabras, como siempre se ha manifestado el Verbo de Dios, algo de lo que anheláis saber sobre los 7 sellos del libro de la sabiduría y de la justicia divina. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días tengan, queridos hermanos.
compartiendo con ustedes los textos y las enseñanzas que nos vino a dejar el Divino Maestro a través del entendimiento humano de sus portavoces escogidos. El tema que se ha escogido para el ahora de hoy es el sexto sello, la sexta etapa en la vida espiritual del hombre en la que vivimos. Recordemos que Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice: han pasado muchos siglos desde el día en que os di mi palabra y mis últimas recomendaciones a través de Jesús, y hoy aparezco ante vosotros como Espíritu Santo, cumpliendo mi promesa. No he venido a humanizarme, vengo en espíritu. Hoy que os habla mi Espíritu Santo, os habla en verdad la sabiduría del Padre y el amor del Hijo. En el segundo tiempo, Cristo, el mismo que os está hablando en este instante, se hizo hombre y habitó en la tierra, mas ahora lo tenéis en espíritu, cumpliendo así una promesa hecha por él a la humanidad. En lo divino, mirad un solo espíritu que se ha mostrado ante vosotros a través de fases diferentes, pero siempre manifestando su justicia, poder y perfección. Aquellos que conozcan los mandamientos de Jehová y la palabra del Divino Maestro tendrán que reconocer en esta voz que os habla ahora a la voz del Espíritu de verdad. Sobre los 7 sellos o etapas de evolución espiritual, nos dice: hoy vengo a hablaros a vuestro espíritu y a revelaros el contenido de los 7 sellos, el libro de vuestra historia, de la profecía, de la revelación y la justicia. ¿No habéis oído hablar de los 7 sellos? Para que podáis comprender, imaginad un libro formado por 7 capítulos, un libro que encierra el conocimiento de la vida y de la sabiduría espiritual. 6 de estos 7 sellos han sido desatados, por lo que os encontráis ante el sexto sello, recibiendo de él su luz y sus revelaciones. Bienaventurado el que penetre con amor, humildad y respeto a la comprensión de este símbolo de mi sabiduría, porque en su entendimiento se hará la claridad. Si estudiáis la revelación de los 7 sellos entregada a Juan, hallaréis solo pecado, profanación y adulterio en las naciones del mundo. Allí está la historia de vuestras guerras, de todas las miserias y tribulaciones que los hombres han sufrido por causa de su infidelidad y de su flaqueza, y la justicia que ha seguido a cada una de vuestras obras. En el principio de los tiempos, el Señor dejó que la humanidad se multiplicara y poblara la tierra, y manifestó su existencia, su presencia y su justicia, hablando a los hombres por medio de los elementos. No solo la voz de los elementos os habló de mí, también envié al mundo hombres que aconsejaban la virtud y mantuviesen despierto al espíritu de la humanidad, enseñándole la existencia de un ser divino. Ese fue el primer tiempo, cual primer reino espiritual, en el que el Padre reinó en el corazón del hombre. El segundo tiempo, o segundo reino, lo fundó el Padre al encarnar en Jesús y habitar entre los hombres. Y el tercer tiempo, con el que se cierra esta obra de perfección espiritual, lo inicia con su advenimiento como Espíritu Santo, en este tiempo, que viene a ser el tercer reino. En el primero, se manifestó el Espíritu Divino como justicia. En el segundo, fue el amor. Y para culminar esta obra, en el tercer tiempo, vino a manifestarse como luz de sabiduría. Pero sabed que estos 3 reinos fueron formados en 7 etapas, de la cual tenéis una imagen en la creación de la naturaleza material. 7 etapas de las cuales la última es la mansión perfecta del Espíritu. ¿Cuántas religiones, cuántas sectas y doctrinas van a caer bajo la espada de luz de mi verdad? Penetrad en la luz y en la esencia del sexto sello que estáis viviendo.
libro en el cual está escrito vuestro destino. Ved al sexto sello desatado y abierto. ¿Quién lo desató? ¿Quién desató los 5 anteriores? No fue Moisés, ni Elías, ni patriarca alguno. Fui yo, el Mesías, el Verbo, el Cordero inmolado, porque ese libro de sabiduría es el camino y la vida. Y yo os he dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida. En este tiempo cesará la confusión y la maldad, terminarán las guerras y la vida del hombre estará envuelta en mi amor y en mi gracia. Mas el sexto sello no se cerrará por ello, sino que seguirá iluminando hasta el final de su tiempo, cuando el séptimo sello se ha desatado. Estáis viviendo la sexta etapa que la humanidad recorrerá en la tierra como una imagen del camino que tendrá que recorrer en la eternidad. La luz que ilumina este tiempo es la del sexto sello, iluminándolo todo, iluminando a vivos y a muertos. En esta luz se inspira el hombre de ciencia, de ella toma el filósofo y todo aquel que quiere penetrar en los arcanos. Si alguno dijera que es otro sello el que se encuentra abierto, está en un error. El sexto candelero está ardiendo como lámpara inextinguible. Mas no creáis que esta luz solo ilumina al que oye esta palabra, porque os digo de cierto que los científicos y los teólogos se encuentran también bajo esa luz. Era necesario que el libro divino se abriese y los hombres contemplaran su contenido para poder salvarse de las tinieblas de la ignorancia, que son el origen de todos los males que existen en el mundo. ¿Quién podría abrir este libro? Solo Cristo, el Verbo, solo Él, el amor divino, podía hacerlo. Pero aún así, era necesario esperar a que los hombres estuviesen en condiciones de recibir la divina revelación. Este es el tiempo esperado para la gran revelación, aquella que por medio de la cual comprenderáis todo cuanto os he manifestado a través de los tiempos y sepáis quién es vuestro Padre, quiénes sois vosotros y cuál es la razón de vuestra existencia. Este es el tiempo en que por la evolución espiritual que habéis alcanzado, las pruebas que habéis tenido y la experiencia que habéis recogido, podáis recibir de mi espíritu hacia el vuestro la luz de la sabiduría reservada en mis arcanos en espera de vuestra preparación. Este rayo de luz ha sido de preparación tan solo, es como la luz de la alborada cuando anuncia ya el nuevo día. Más tarde os llegará mi luz de lleno, alumbrando vuestra existencia y alejando hasta el último sombra de la ignorancia, de pecado y de miseria. Es la sexta etapa que se inicia en la vida espiritual de la humanidad. Era de luz, de revelaciones, de cumplimiento de antiguas profecías y olvidadas promesas. Es el sexto sello que al desatarse desborda su contenido de sabiduría en vuestro espíritu. Es un mensaje lleno de justicia, de esclarecimiento y de revelaciones. Para vosotros es la sexta etapa, es el tercer tiempo en que os he hablado más cerca. Es a vuestro espíritu con el que vengo a comunicarme para enseñarle el camino de la evolución que conduce al reino de la luz, al reino eterno y venturoso del espíritu, que guarda en su seno el sexto sello del libro de Dios, en donde están escritos vuestros nombres y vuestros destinos. Encierra enseñanzas, pruebas muy grandes, revelaciones de sabiduría. ¿Cuál es la misión de mis siervos dentro de esta etapa? Orar, meditar, regenerarse, sembrar unión, paz y luz espiritual, desarrollar vuestras facultades y potencias, luchar por vuestra elevación, destruyendo la ignorancia, el vicio, el fanatismo, en una palabra, el mal que en tantas formas se manifiesta entre la humanidad. Vosotros podéis encontrar en mi manifestación las mismas enseñanzas del segundo tiempo,
Pero en esta era he venido con la luz de mi Espíritu Santo a revelaros lo insondable, y en la comunicación de espíritu a espíritu os seguiré revelando nuevas y muy grandes lecciones. Todo el contenido del sexto sello os lo daré a conocer en esta etapa de revelaciones que os irán preparando para el tiempo en que abriré el séptimo sello. Así, encontraréis que el valle espiritual es la morada de todos los espíritus, la mansión infinita y maravillosa que os espera en el más allá, donde recibiréis el galardón de las obras que con amor y caridad hayáis sembrado en vuestros hermanos. Nos dice que Cristo, el Cordero, es quien desató el sexto sello. Ante vosotros está el Cordero desatando el sexto sello para mostraros el camino, porque el Cordero es Cristo y Cristo es el camino. El libro de la sabiduría divina, sellado con 7 sellos, fue desatado por el Cordero. Fue el amor del Divino Maestro hacia los hombres el que hizo que se le revelaran los misterios en su arcano. El pastor que os conduce en este tiempo es el espíritu de Elías. Elías ha abierto el libro de la vida en el 6º capítulo. Una vez que el sexto sello quedó desatado por mí, que tengo potestad para hacerlo. ¿Qué es lo que nos ha revelado el sexto sello? Nos dice, ¿qué mensaje os ha revelado el sexto sello? ¿Qué mensaje guardaba el libro en su seno para mostrarlo al mundo en este tiempo? La vida espiritual, el conocimiento de sí mismos, la revelación de todos vuestros atributos, la forma de desarrollar los dones espirituales, la comunicación espiritual a través de la mente y la comunicación de espíritu a espíritu. Sobre las señales de cuándo se cerrará el sexto sello, nos dice en su palabra, antes de que el sexto sello se cierre, sucederán grandes acontecimientos, los astros darán grandes señales, las naciones de la tierra gemirán, y de este planeta 3 partes desaparecerán, y solo una quedará en la cual brotará la simiente del Espíritu Santo como una nueva vida. La humanidad comenzará una nueva existencia unida por una sola doctrina, una sola lengua y un mismo lazo de paz y de fraternidad. Y se despide, hermanos, con mi paz sea con vosotros. Recordemos, hermanos, que en su palabra nos da profecías que no significan otra cosa más que una alerta. Nos hace revelaciones para que podamos mejorar el rumbo, para podernos conducir por el camino del bien, de sus leyes, de su amor. Si ese camino cambia, la profecía no tiene por qué cumplirse. Hermanos, deseo que estos textos que hemos leído para ustedes sobre el sexto sello, que es la etapa espiritual del hombre en la que estamos viviendo, nos ayuden a entenderla, qué es lo que está pasando. Es una etapa de justicia en que el hombre está recibiendo todo aquello que ha sembrado. Deseo bendiciones para todos mis hermanos y que la paz de nuestro Dios sea con todos nosotros. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.